y me pareció muy interesante la propuesta que hacías. Pero bueno, así lo hacemos a mano alzada, ¿no? ¿Quiénes habéis visto el vídeo? Bueno, personas que estáis conectada en cámara, ¿cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, vale, y otras 4 que están pendientes. Sesión del vídeo, yo lo vi porque lo grabé. David, no se te oye. David, no sé si David está tratando de hablar con nosotros o está hablando por otro lado. David, ¿hablabas con nosotros? ¿Sí me oyes? Sí, ahora sí. Ahora. Es que no sé si hablabas con nosotros o estabas en otra conversación. Me han fallado los iPods. Nada, que sí que comentaba que pusimos el vídeo para que lo vierais Sí. y no sé si alguien tiene preguntas sobre lo que se hablaba allí. Yo le lancé una a Roberto y nada, no sé si quieres empezar por ahí o si alguien tiene alguna pregunta que hacer o si quiere hacer un súper resumen del vídeo Sí. y ver la gente lo que tú quieras, Roberto. Sí, vamos a hacer un pequeño resumen del vídeo. Además, voy a aprovechar y, si me permitís, voy a por una chuleta que nos va a ayudar. Voy a salir por aquí, que es más fácil. Pues nada, mientras daros la bienvenida Aquí. y espero que esto, un poco la dinámica, como decía Roberto, era que todos participemos. Si lo estáis viendo de forma virtual, también podéis interactuar en redes sociales, en YouTube, etcétera, porque luego Roberto os podrá contestar. También Correcto. Bueno, entonces inicio yo y bueno, cuento un poquito, hago un resumen del vídeo y así todos como si lo hubierais visto, ¿no? Bueno, básicamente hablaba de que trabajar en remoto, ¿no? Esa nueva situación, bueno, primero, ha llegado para quedarse. El principal error que podemos cometer ahora mismo es estar pensando en cuando esto se acabe, ¿vale? Y me preocupa mucho esto, bueno, y esta actitud yo la veo de muchas frases que estoy escuchando por ahí, ¿no? Y me llama mucho la atención cuando la gente dice un día menos, un día menos, un día menos, ¿no? Bueno, como psicólogo yo lo que hago es básicamente analizar la parte psicológica que está detrás del comportamiento de las personas y prever en función de eso cuál será su comportamiento, cómo actuarán, ¿no? Y si esa manera de actuar será rentable, por así decirlo, en un futuro, ¿no? Tanto a nivel económico como emocional, y las dos cosas están relacionadas. La cuestión de que decir un día menos, ¿qué tiene detrás? Tiene detrás que la gente, bueno, entiende que esto no es lo normal, que esto se tiene que acabar y que, bueno, cada día que pasa estaremos más cerca de ese final. Yo, sin embargo, me pregunto si ese final va a estar. Es decir, si esto es un paréntesis en nuestra vida y la vida reiniciará o no. Soy más de la idea de que no. Soy más de la idea de que estamos en un proceso de cambio, que estamos solo en el inicio. Somos como... haré preguntas así para ver quiénes de vosotros, bueno, tenéis alguna. Además, así os mantengo entretenidos y entretenidas, ¿no? ¿Cuántos de vosotros hacéis montañismo o trekking? Pues mano, o en fin, salís a pasear a la montaña, os gusta la montaña. Bueno, David y creo que Ginés también. He visto que él movía la mano, no sé si era por... Bien, cuando haces trekking y haces un ascenso, ¿qué es lo que te ocurre? Te ocurre que tú vas subiendo la primera loma y la primera loma, si la tienes muy de frente, lo que hace esa primera loma es impedirte ver lo que está detrás.
Y tú lo que ves es la loma, la primera loma que tienes que ascender, y bueno, y te parece sencillo, relativamente sencillo, o bueno, le ves el final, ¿no? Pero lo que no sabes es que esa loma después tiene una bajada y que de esa bajada empieza otra loma que por una simple cuestión de juego de perspectiva, esa segunda loma es incluso más elevada, lo que pasa que la primera no te permite verla por la cercanía, ¿no? Me explico un poquito con ese símil, ¿no? Y creo que estamos en una situación así, de este tipo, ¿no? Sí es cierto que, bueno, los contagios irán bajando y bueno, poco a poco recuperaremos ciertos aspectos de nuestra vida, pero a nivel de empresa lo que hemos estado viviendo nos tiene que poner en alerta y hacernos mantener preparados para recaídas, rebrotes e incluso otros viruses y otras situaciones pandémicas que pueden ocurrir. Si consideramos el SARS-1, que era del 2001, 2002, luego el MERS, creo que era en torno al 2012, y este que el SARS-CoV-2, estamos viendo que hay una pandemia cada década prácticamente. Cada vez las pandemias son más cercanas en el tiempo y cada vez afectan a más gente, por una simple razón, porque cada vez hay más gente que se desplaza. No nos desplazábamos tanto en el mundo en el 2002 como hoy. Las redes sociales y la tecnología han permitido pues, que las masas se muevan con mucha más facilidad, ¿no? Por ejemplo, los contagios también ya no vienen a nivel local, regional, sino vienen a nivel global. Creo que la globalización no va a parar, seguiremos teniéndola con toda una serie de condicionantes, ¿no? Quizás ralentizada. Creo que no renunciaremos a viajar y a movernos, ¿no? Pero sí es cierto que tendremos que poner en práctica toda una serie de mecanismos para no vernos condicionados y que sobre todo la economía y la vida de las personas no pare por una situación como esta. Es decir, que tener una pandemia cada vez más sea lo más parecido a aquellos pueblos que viven en la montaña y en la nieve, ¿no? Sí es cierto que viene la nieve, pero por venir la nieve, si el día que nieva mucho a lo mejor no puedes salir de casa, sí es cierto, pero no te vas a quedar todo el invierno cerrado en casa, ¿no? Y creo que en la actitud que tenemos que poner y sobre todo en las previsiones que hemos de hacer a nivel de empresa son de este tipo, ¿no? Considerar que puede caer una nevada en cualquier momento, que esta simplemente es la primera que conocemos, y bueno, poner en marcha toda una serie de mecanismos para seguir funcionando. Lo que no podemos hacer es bloquear la economía una y otra vez cada vez que esto brote o rebrote o que venga otro, ¿no? Sobre todo hay otra cuestión, que mucha gente se está dando cuenta de que, bueno, al final se puede funcionar online, se puede funcionar en remoto, pese a una serie de condicionantes, ¿no? Creo que, bueno, muchos le hemos perdido el miedo, le han perdido el miedo a funcionar de esta manera, o incluso la mera emergencia pues ha hecho que, bueno, al fin y al cabo pues estemos incorporando esta costumbre, ¿no? de funcionar en remoto. Pero eso no quita que funcionar en remoto sea lo mismo que funcionar en presencial, simplemente a través de un dispositivo, ¿no? Las necesidades de las personas cambian, la manera de gestionar las emociones cambia también, y cambia también la manera de gestionar el tiempo y sobre todo el uso que se hace del tiempo. ¿Por qué? Porque si el espacio condiciona el comportamiento y el mero hecho de desplazarte a un puesto de trabajo lo que hace es generar una separación física que luego se convierte en una separación de conducta, en una separación también psicológica de lo que es la vida personal y el trabajo. En esta condición, digamos, la situación logística condiciona, valga la redundancia, a su vez, la predisposición mental y toda una serie de hábitos y comportamientos. Por tanto, esa separación neta entre vida personal y trabajos que ya se iba diluyendo antes con la invasión de la tecnología, ya con el hecho de trabajar desde casa, en remoto,
prácticamente se convierten como si tuviésemos en un cubo de agua separado por una lámina, ¿no? ¿Cómo se llama? Esos mecanismos que están en las acequias también, que vemos tanto en Murcia, ¿no? Bueno, que cuando gira la manivela se levanta esto y el agua pasa, ¿no? Lo mismo. Aquí es como si tuviéramos vida personal y vida profesional que antes, por el mero hecho de desplazarte, estaban separadas. Ahora pues se van mezclando, ¿no? Levantas esa separación que hay en el medio, si tiene un líquido azul y un líquido rojo, verás que los líquidos se van mezclando entre sí. Y esto es lo que va a pasar y lo que nos está pasando, creo, a todos. Y si tienes familia con hijos, lo estarás viviendo mucho más. Tengo casos y seguro, voy a preguntaros, ¿cuántos de vosotros habéis conseguido, bueno, hago las preguntas por orden, ¿cuántos de vosotros teníais costumbre de leer libros antes de la pandemia? Y leíais al menos un libro al mes o un libro cada 2 meses. Sí, más o menos. ¿Cuánto? ¿Mano alzada? Más o menos, sí. Vale. ¿Cuántos habéis podido leer un libro en el último mes? Yo no. Yo sí. Pues mira, la habéis mantenido, ¿no? En general, yo lo que estoy viendo y lo que me está contando la gente, esta pregunta la hago mucho, es todo lo contrario, ¿no? Dice, oye, Roberto, que desde que inició el confinamiento, yo pensaba que que tenía tiempo, que podía leer libros y todo, pues todo lo contrario, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha pasado. Yo suelo tener varios libros de cabecera en la mesilla y suelo leer bastante, pues desde que empezó el confinamiento, creo que es el periodo más largo que he pasado sin abrir un libro, ¿no? Y es curioso, ¿no? Es curioso porque, bueno, al final se mezclan muchas cosas y el hecho de no poderte desplazar, ¿no? De un sitio a otro, pues hace que, bueno, te cueste mucho organizar tu tiempo, te cueste mucho establecer prioridades y vas al final a arrastre de muchas situaciones, ¿no? Y por tanto, bueno, esto requiere una disciplina importante, una disciplina en la que no estamos, en efecto, acostumbrados, ¿no? Entonces, bueno, primero tenemos esa separación, ¿no? Y esa separación lo que hace es desconcertarnos bastante, ¿no? Esto implica toda una serie de cuestiones. Y luego tenemos, para volver a ese marco económico, social, ¿no? El hecho de que, bueno, las empresas, los equipos y las personas se tienen que volver a adaptar o se tienen que adaptar a esta circunstancia. Y sobre todo, tener mucha flexibilidad para volver a esta modalidad en cualquier momento. Es una cuestión de, básicamente, de poner a disposición los medios en casa y logísticos también para poder funcionar. De hecho, en un análisis que hacía la semana pasada, en un artículo que publiqué en el Murcia Plaza, comentaba que posiblemente si esto se mantiene, volveremos a ver incluso un giro en la ingeniería de viviendas, ¿no? En la arquitectura también, en el sentido de que si las viviendas estaban hechas en base a una serie de hábitos de la vida como era antes, ¿no? De, bueno, la gente va a trabajar y básicamente la vivienda vuelve para dormir y, bueno, para descansar, ¿no? Y más en España con la vida social que tenemos incluso los fines de semana, por esa razón las cocinas son pequeñas, ¿no? Las familias cada vez son más pequeñas, pero las cocinas son pequeñas, no permiten prácticamente a una familia reunirse, se come en el salón. A muchos a lo mejor que no estáis acostumbrados a comer en el salón y tener familia, os estará pasando en este periodo que habéis sacado nuevamente todo a la vida en el salón, pero ¿qué os habéis encontrado? Aquellos que además trabajáis, que el salón está, la mesa del salón tiene uno o varios ordenadores con cámaras, 2 o 3 laptops, ¿no? Dependiendo, y entonces, bueno, dice, ¿dónde tengo el espacio? ¿No? Creo que veremos, si esto se mantiene, también una revisión del concepto de vivienda, ¿no? Porque necesitaremos posiblemente viviendas como las de antes, ¿no? Viviendas grandes, donde podamos vivir más tiempo respecto a lo que es el uso que le hacíamos antes, ¿no? De mero dormitorio, ¿no? Eso es un aspecto para que veáis un poquito las implicaciones que puede tener este cambio, ¿no?
Entonces, bueno, repito, yo creo que no es una cuestión de pensar en cuando esto se acabe, sino es que es una cuestión de pensar en cuando esto se normalice, ¿no? Y cuanto antes se normalice, mejor. Todos aquellos, empresas, directivos, que estáis simplemente, digamos, limitando vuestra inversión en medios, ¿no? Pensando que esto más o menos se va a terminar, pues creo que, bueno, deberíais revisar un poquito esa actitud, porque posiblemente lo que debemos que hacer es aprovechar esta situación para adaptarnos cuanto antes y normalizarla. Normalizarla y considerar que en cualquier momento podemos volver a esta situación más o menos, digamos, restrictiva, ¿no? Con eso no quiero decir que volveremos, que nuestra vida va a estar siendo confinados en casa, ¿no? Pero posiblemente muchos se están dando cuenta de que no va a ser necesario ir a trabajar tanto tiempo, ¿no? Estaba hablando con mi amigo Miguel Ángel López, director de Recursos Humanos de PC Componentes, ¿no? La semana pasada. PC Componentes, que ya, bueno, este año ya se había ubicado como la empresa con mayor facturación del 2019, ¿no? Ya ha superado a todas las grandes empresas de la región. Es una empresa que, bueno, que hace 10 años, ¿dónde estaba PC Componentes, no? Lo que quiero decir que, bueno, hay negocio, hay modelos de negocio que están naciendo y están creciendo exponencialmente y están muy vinculados a la tecnología, ¿no? Y Miguel Ángel me decía que a nosotros nos ha pillado todo preparado, ¿no? Nosotros ya teníamos un plan de diseño de puestos de trabajo por el que preveíamos que determinadas horas del día las personas no tenían por qué estar vinculadas a la presencialidad, ¿no? Por lo tanto, bueno, en ese sentido, la gente que quiera trabajar desde casa simplemente lo que ha hecho ha sido incrementar el tiempo de trabajo desde casa y ya está. No han tenido que adaptarse desde cero, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que iremos a un modelo de este tipo, ¿no? Ir reduciendo cada vez más el tiempo de presencialidad necesario en la empresa y dedicarlo a estar presente para lo necesario, ¿no? Lo que pasa es, claro, cuando empiezas a ver la evolución de la tecnología, para que tengáis una idea, Zoom, me comentaron la semana pasada que Zoom pasó de esta plataforma que estamos usando ahora, ha pasado de 10 millones de usuarios antes de la pandemia a 200 millones de usuarios. No es que ha multiplicado por 100%, no, ha multiplicado creo que un 2000%, ¿no? Es una barbaridad, ¿no? Cuando empezamos a ver que con la través de la tecnología podemos funcionar y podemos hacer reuniones, y los que estamos aquí en cualquier momento, imagina que estuviésemos varias personas. Yo estuve en una videoconferencia hace 2 semanas, éramos 9.000 personas en todo el mundo. 9.000 personas, ¿no? Y la semana pasada estuve en otra conferencia, esa era así, que era una clase de un curso de formación internacional que estoy haciendo, y éramos 250 personas. Esas 250 personas hicimos dinámicas de grupo y se montaron a través del Zoom, a través de la opción de crear subgrupos, se crearon dinámicas de grupo de 5 personas, pero se pudieron hacer 50 grupos de 5 personas, ¿no? Y se pueden hacer dinámicas de grupo de 2, es decir, que al final tú puedes tener reuniones a 2, a 3 y generar dinámicas de trabajo colaborativas a través de la tecnología, ¿no? Por lo tanto, el hecho de estar vinculada a la presencialidad es simplemente un hábito, es la zona conocida que muchos tienen y que han generado una dependencia, pero que es cuestión de cómo aprender a escribir con la otra mano, ¿no? Que puede costar, sí, pero si al final la situación nos obliga porque nos cortan la mano, pues tendremos que aprender a escribir con la otra mano, ¿no? Roberto, perdona. Sí. Nos lanzan aquí una pregunta por el chat de Sí. Jorge que dice ¿cómo se gestionan los equipos a distancia? Bueno, voy a ir al chat, lo voy a activar yo también para a ver si tengo la posibilidad, porque no sé por qué no me deja. Ah, bueno. Sí, lo tengo así, lo tengo aquí externo, lo voy a poner aquí en la pantalla. Bueno, vamos a ir desgranando entonces este tema, cómo se gestiona, ¿no?
no hay una solución a esto. Hay que, como siempre, ¿no? Mi filosofía es separa y vencerás. Es decir, analiza y separa varios aspectos del trabajar en remoto, ¿no? Yo diferencio algunos aspectos, concretamente 4 aspectos del trabajar en remoto, y son, uno es la logística, ¿vale? Cómo organizamos la logística. Otro es cómo organizamos digamos, el rol de liderazgo, ¿no? Cómo cambia mi rol como líder, como responsable de un equipo respecto a lo presencial, ¿no? Otro elemento es cómo organizo los flujos de trabajo, ¿vale? Es decir, los clásicos flujos de trabajo que tenía antes en la empresa, ¿son válidos para el trabajo online, en remoto o no? ¿Y cómo los modifico, no? Luego tenemos otra cuestión que es cómo arquitectamos, cómo gestionamos la arquitectura de la comunicación, los flujos de comunicación y la manera de comunicarnos, ¿vale? Considerando que, luego haré unos cuantos símiles y lo vais a entender, que comunicarse online es muy distinto respecto a comunicarse presencialmente. Esto lo entendemos. Hay muchos elementos de la comunicación que son subconscientes, que en lo presencial nosotros no estamos siendo conscientes, pero nuestro cerebro a través de la vista y del tacto a veces, ¿no? y del oído sobre todo, nos estamos dando cuenta y hacemos continuos reajustes que a través de un dispositivo, una interfaz tecnológica, bueno, todo esto viene limitado. Pero la interfaz tecnológica también nos pone a disposición otros elementos y, digamos, hace aflorar al campo de la conciencia otros elementos que la presencialidad, por ejemplo, no nos permitía, ¿no? Por tanto, todo ese mecanismo también hay que saberlo gestionar. Y luego tenemos la otra cuestión, que es la cuestión emocional, ¿vale? Al final, pues, son 5. La logística, el liderazgo, los flujos de trabajo, la comunicación y cómo gestionamos las emociones, ¿no? La cuestión es que la logística y los flujos de trabajo se pueden meter en el mismo lote, ¿no? Ya hablaba, de hecho, de que esta situación de cambio nos ha llevado a tomar conciencia de 4 analfabetismos que tenemos para dirigir personas en remoto y para gestionar equipos en remoto, ¿no? Que son efectivamente el analfabetismo tecnológico, ¿no? De hacernos con la interfaz para podernos funcionar, que es básicamente donde las empresas están poniendo el interés principal, ¿no? Oye, tenemos que formar a la gente, tenemos que acostumbrar a la gente a utilizar interfaces tecnológicas, ¿no? Sé, por ejemplo, el cambio que está dando ahora la Consejería de Educación, para que tengáis una idea, en formar a los docentes en aplicaciones tecnológicas para llevar, digamos, las clases al online. Muchos docentes, aquellos que tenéis hijos, y bueno, veréis que algunos han optado por unas plataformas, otros por otras. En fin, es un poquito un caos debido a que, bueno, cada cual ha salido como ha podido de esta situación, ¿no? Y es normal que, bueno, haya una disparidad de herramientas y recursos según las posibilidades y los conocimientos de cada docente. Pero eso tendremos que ir unificándolo. A nivel de empresa es algo parecido, ¿no? Tendremos que establecer quiénes van a ser los partners que nos provean de la tecnología y cómo vamos a utilizar esa tecnología. Pero, ojo, el grande error que podemos cometer aquí es poner la atención solo en la tecnología. La tecnología es, digamos, la primera loma, ¿no? De esa escalada hacia una normalización de esta tendencia de trabajo, ¿no? Y la estamos viendo, a lo mejor la estamos considerando como única loma porque es lo único que estamos viendo. Pero quizás sea, sí, desde luego lo más inmediato, pero quizás sea también lo más fácil de resolver, y todo lo demás es mucho más complejo. Todo lo demás me refiero a cómo adaptamos el rol de liderazgo, cómo adaptamos la manera de comunicar y cómo nos disciplinamos y en nuestros horarios y compromisos de trabajo, y cómo gestionamos nuestras emociones. Esas son las otras 4 montañas, esos son los 4 8000, por así decir, que tenemos que escalar después de este primer trekking que estamos haciendo hacia una adaptación a la tecnología. Grave error de las empresas
es el hecho de poner la atención solo en la adaptación tecnológica y no dar recursos a directivos y mandos para gestionar todas las otras partes de las que depende básicamente la productividad de las empresas. Una vez que te has hecho con digamos, con la tecnología unifica a todas las empresas. Más o menos, si tienes un capital, puedes comprar la tecnología que necesitas para trabajar en remoto. Aquí llegan todos, pero al final, a partir de aquí, la competitividad de las empresas va a ser en la medida en la que consigues que tu equipo funcione y cumpla objetivos en plazos viables a través de esos otros 4 elementos, ¿no? Que repito, son adaptación del rol del liderazgo, la gestión de la comunicación, la gestión de las emociones y la disciplina, la autodisciplina de las personas en trabajar en remoto. Esos son ese es el póker de ases, por así decirlo, en el que tenemos que poner la atención si queremos ser competitivos. Porque, repito, la tecnología al final y el dilema tecnológico al final, tarde o temprano, más rápidamente o menos rápidamente, todas las empresas consiguen solventarlo. Bien, a partir de aquí entonces vamos a digamos, lo que es la temática de la jornada de hoy en pleno, ¿no? Que es el hecho de dirigir equipos, ¿no? A distancia a través de esos otros 4 elementos. Os voy a contar una cosa. Estaba hablando con un empresario la semana pasada y pregunto si alguien más, bueno, estamos entre amigos, ¿no? Y si no levantéis la mano y quedaros con la, digamos, reserva personal, ¿no? Porque, bueno, la respuesta puede ser comprometedora, ¿no? La pregunta es, ¿cuántos de vosotros habéis dado cuenta de que trabajando en remoto hay determinados puestos de trabajo, determinadas funciones o determinadas personas de las que podríais prescindir? ¿Vale? Ese es un elemento importante. Hablaba yo con un empresario la semana pasada y me ha dicho, oye, me estoy dando cuenta de que tiene una plantilla pequeña y me decía, me estoy dando cuenta de que, no digo la mitad, pero un porcentaje importante de la plantilla puedo prescindir de ello. Ojo, no es la mitad, pero un porcentaje elevado. Yo no tengo estudios sobre eso y seguramente los hay, pero a nivel intuitivo, calculo que el hecho de trabajar en remoto puede llevar a una supresión de alrededor de un 30%, entre un 25 y un 30% de puestos de trabajo. ¿Vale? Hablo de a nivel intuitivo, por lo que conozco, por lo que estoy oyendo, no me estoy basando en ningún estudio, pero os animo a mirar si alguien conoce, sabe de algún estudio, porque seguramente los hay, porque se han hecho muchos estudios sobre la disrupción tecnológica en los últimos años, y esto básicamente es coger esos estudios y acelerarlos, porque esta situación lo que está sirviendo es de acelerador de esa transición tecnológica, ¿no? Es muy probable que os deis cuenta de esto, porque al final, a través de aplicaciones, a través de procesos de trabajo, os vais a dar cuenta de que tenéis que funcionar de una manera mucho más ágil y que aquellos flujos de trabajo de antes, ¿no? Que las cosas pasaban entre varias personas, primero, trabajar en remoto no son viables, porque trabajar en remoto requiere precisamente acortar esos flujos, eliminar el mayor número de transacciones entre personas de determinados conceptos y elementos de trabajo, ideas sobre todo. Aunque bueno, hoy trabajando en la nube es mucho más fácil, ¿no? Metes toda la información en la nube y la compartes, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que si quieres adaptarte rápido a circunstancias cambiantes como esta, necesitas equipos pequeños, que cuanto más grande es el equipo, más es como si tuviera que mover un volumen y un peso mayor, ¿no? Y por tanto, te entorpece mucho trabajar con equipos muy grandes. De hecho, también otro concepto, que esto lo voy a lanzar ahí, estamos viendo que en una situación como esta está poniendo de manifiesto que a nivel de supervivencia biológica, empresarial, pero también lo puedo decir incluso biológica, ¿no? Las reglas, ¿no? de la supervivencia han cambiado, ¿no? Antes se decía que digamos, sobrevivía el más fuerte, ¿no?
digamos, el animal más fuerte era el que sobrevivía, ¿no? Luego, con Darwin se ha descubierto de que, bueno, es el que mejor se adapta, el que sobrevive a nivel de supervivencia biológica entre animales, ¿no? Pero aquí lo que estamos viendo es que ya no sobrevive el que mejor se adapta, sino el que se adapta incluso mejor y más rápido. Ojo, fijaos las decisiones, cómo han tardado determinados países en tomar decisiones sobre las medidas a tomar de protección de la población con el COVID-19. Tenemos casos de Corea, Singapur, Hong Kong, que han sido bastante tajantes y rápidos. Y podéis ver otros países, sobre todo occidentales, bueno, Italia, que ha sido el primero, le ha pillado desprevenido, ¿no? Lo quitaría de la ecuación, pero España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Que han tardado tanto, ¿no? Y han tardado tanto que al final eso ha costado muchas vidas, ¿no? Por lo tanto, bueno, a nivel biológico la supervivencia se basa no solo en la adaptación a las circunstancias, sino en adaptarse rápido y lo más rápido posible. Os hago el símil, no sé si habéis visto mucho, ¿cuánto conocéis la imagen a mano alzada del el oso polar, que lo veis en un iceberg ahí que se está derritiendo, ¿no? A la deriva? No sé si habéis visto algunos esa imagen alguna vez. Bien, ¿no? Fijaos, ¿no? El cambio climático, lo que está suponiendo para el oso polar, está siendo más rápido el cambio respecto a la capacidad que tiene el oso de adaptarse a las circunstancias, ¿no? Una pandemia es algo parecido. Viene de una manera tan rápida que si no eres también rápido en adaptarte, pues al final, bueno, tienes consecuencias graves, ¿no? A nivel económico está siendo algo parecido. Cuanto más tardemos en normalizar esta situación, y ojo, no digo salir de esta situación, digo de normalizarla, cuanto más tardemos, más empresas vamos a ver caer por el camino, ¿no? Es natural y lógico. Entonces, bueno, la circunstancia lo que nos está diciendo que sobrevive a nivel económico de empresas, aquellas empresas que se adaptan más rápido. Para adaptarte rápido lo que necesitas es tomar decisiones rápidas. Y para tomar decisiones rápidas necesitas también organizaciones que sean delgadas, ¿no? Que sean muy lean, por así decirlo, a nivel estratégico, ¿no? ¿Cuánto conocéis la filosofía lean? Lean Manufacturing, Lean Office, Lean Management, ¿no? Bueno, Lean, básicamente la filosofía Lean lo que trata de hacer es adelgazar precisamente las empresas, el funcionamiento de las empresas, centrando digamos, los recursos en utilizar solo aquellos recursos que producen valor y todo lo demás quitarlo, ¿no? Bueno, básicamente esta situación lo que estaba provocando es esto. En el discurso de este empresario que me decía, me he dado cuenta de que puedo funcionar con menos gente, es eso. Es que esta situación lo que ha permitido es empezar a hacer limpieza y quitar lo superfluo, ¿no? La filosofía Lean básicamente se basa en esto, ¿no? En quitar lo superfluo para centrarnos en el contenido de valor, ¿no? Y en la parte que aportan valor al negocio. ¿A dónde voy con esto? Voy a que muy probablemente también veremos un cambio a nivel de estructuras de empresa. Es una previsión mía. El hecho de vincular una actividad a la presencialidad se va a considerar alto riesgo. ¿Qué significa esto? Significa que bueno, si un puesto de trabajo para ejecutarlo es necesario acudir a un determinado lugar, bueno, hay puestos de trabajo que es necesario hacerlos así, ¿no? Limpieza, un puesto de limpieza es así. Claramente estar en una cadena de producción también, ¿no? ¿Qué ocurre? Ocurre que, en todo caso, que todos esos trabajos que están muy vinculados a la presencialidad se van a considerar como trabajos de alto riesgo. Como se van a considerar trabajos de alto riesgo, el vincular el capital de una actividad a esa actividad va a ser altamente arriesgado, ¿no? Por tanto, los grandes capitales se centrarán en actividades que se puedan desempeñar desde la distancia. ¿Dónde voy con esto? Que posiblemente veremos empresas cuyo core business y cuyo capital
se centre básicamente en actividades que se puedan realizar desde casa y que progresivamente se vayan subcontratando áreas de funcionamiento en outsourcing que estén vinculadas a la presencialidad para no vincularla a los riesgos, ¿no? Por lo tanto, veremos un adelgazamiento de las empresas en ese sentido. Que bueno, el capital estará vinculado a actividades que se pueden hacer desde servicios, digamos, como servicios, como antes eran los servicios centrales, pero en remoto, y el resto, aquello que están vinculados a la presencialidad, digamos, serán actividades de riesgo y por tanto se subcontratarán para no hacer que en la eventualidad de una situación como esta digamos, te condicionen tanto, ¿no? Te hagan tanto daño a nivel financiero. Eso es un poquito, digamos, esa separación por compartimentos estancos, ¿no? de la manera de funcionar. ¿A dónde nos lleva esto? Nos va a llevar que tendremos que hacer una ingeniería de puestos de trabajo para ir quitando presencialidad progresivamente. ¿Qué significa quitar presencialidad progresivamente? ¿Cuánto tenéis un análisis de inscripción de puestos de trabajo en vuestra empresa? Si son empresas pequeñas, posiblemente no. Vale. Tendremos que recuperar ese análisis de inscripción de puestos de trabajo y valorar de todas esas tareas y funciones cuáles están sujetas a la presencialidad y cuáles no. Y empezar a rediseñar puestos de trabajo para, digamos, incrementar el porcentaje de no presencialidad de muchas funciones. Eso significará dotar a las empresas de tecnología, por un lado, y por el otro, de ir aglutinando todas aquellas funciones que requieren presencialidad y tratar de crear nuevos puestos para eso y desvincular otras funciones que se pueden realizar en remoto. Esa reingeniería, por así decirlo, implicará también un cambio a nivel de flujos de trabajo, ¿no? Por tanto, bueno, hay todo a nivel de organización, todo un campo todavía pendiente de explorar y creo que también será una oportunidad de negocio para muchas empresas a nivel de consultoría asesorar a otros en esa parte, ¿no? Bueno, a partir de aquí, una vez que hemos digamos, reorganizado o reestructurado la organización, rearquitectado, ¿no? Nuestra estructura empresarial para funcionar lo máximo posible en remoto, entonces pasaremos a la otra loma, ¿no? Que es la de dirigir personas en remoto, ¿no? Y bueno, a partir de aquí entramos en esos 4 elementos, ¿no? En cómo adapto mi liderazgo. Bien, primer punto de cómo adapto mi liderazgo. Hasta aquí bien, ¿cómo vamos? No sé si mi discurso se consigue seguir o es extremadamente, o es muy complejo, ¿no? Digamos, hago un resumen. En el primer caso he hablado un poquito del contexto. El resumen de ese contexto es cuanto antes nos adaptamos mejor, que no pensemos que esto es una condición básicamente temporal y que luego volveremos a lo que teníamos antes, sino que lo que viene después va a ser otra cosa distinta, ¿vale? Ese es el contexto. A partir de esa cosa distinta hemos hablado, contexto macro, por así decirlo. Luego he entrado en el contexto micro, que he hablado de esos 5 elementos donde tenemos que gestionar la logística, la manera de liderar de las personas, la comunicación, la gestión de las emociones y la disciplina, en trabajar en remoto. He abordado el primer aspecto, que es la logística, ¿no? En cómo datar la dificultad que vamos a tener en las casas, ¿no? Y que posiblemente esto, digamos, implique una redefinición de los espacios en los hogares de trabajo, en los hogares, y posiblemente incluso una redefinición del lenguaje de diseño a nivel de arquitectura, ¿no? De las viviendas y de las empresas también, ¿no? ¿Por qué? Pues las empresas, pasamos a la segunda parte de las empresas, que es la de, digamos, empezar a quitar presencialidad, ¿no? Reducir, digamos, incrementar el porcentaje de tareas que se pueden realizar en remoto, reducir el porcentaje de tareas que se pueden realizar, que se deben de realizar en presencial, aglutinarlas y, de alguna manera, generar unidades de negocio separadas del core business
que puede funcionar en cualquier momento en remoto. Y esas segundas actividades, digamos, vinculadas a la presencialidad, tratar de, digamos, o bien subcontratarlas en outsourcing o generar empresas en el grupo que de alguna manera en la eventualidad de una pandemia, ¿no?, y que afecte la presencialidad en el trabajo, digamos, la merma de funcionamiento de esa empresa no condicionen, no genere una metástasis, por así decirlo, en lo que es el capital y el core business que puede seguir funcionando a nivel, digamos, a nivel virtual, y que en un determinado momento desactiva esa unidad vinculada a la presencialidad en una zona concreta. Imaginemos, hay un brote en Murcia y yo tengo una unidad, una planta que está funcionando en Murcia, desactivo esa planta en Murcia, pero yo puedo contratar a otra planta, bien porque la tenga yo, ¿vale?, como gran empresa, o bien porque simplemente yo qué sé, en Noruega no tienen brote, entonces yo contrato aquello que me estaba produciendo esa planta, lo contrato en Noruega y mi core business sigue funcionando. No sé si me explico con este símil, ¿no? Para hacernos una idea de cómo irá funcionando todo esto. A partir de aquí, entonces, pasamos a los otros 4 elementos del liderazgo de equipos en remoto. Bien. Y el primero de todo es cómo adapto mi liderazgo. Mi liderazgo, ¿cómo lo adapto? Pues básicamente en el rol. Trabajar en remoto tenemos que considerar que implica que las personas están en su casa. Ahora mismo la situación es compleja, ¿vale? Porque estar en casa significa estar en casa y además confinado, ¿vale? Yo creo que en una situación de normalización iremos a poder trabajar en casa sin estar confinados. Es decir, habrá libertad de salir y entrar dentro de casa, pero sí que habrá gente que, bueno, querrá hacer determinadas labores, tareas en casa, ¿no? Entonces, claro, será mucho más fácil porque, bueno, ahora mismo lo que tenemos es en el mismo lugar, en el mismo salón de casa, lo que tenemos es la laptop para trabajar, luego la quitamos para poder comer si somos familia. Eso lo compartimos, esa misma laptop la compartimos a lo mejor con nuestra pareja que también trabaja, o ella también tiene su propio ordenador y ya son 2, pero luego viene el hijo que recibe clases a distancia y ¿dónde lo metemos? Y sobre todo, ¿dónde lo metemos si los 3 estamos en el mismo momento en una videoconferencia, ¿no? Bueno, necesitamos espacios, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que como mando, como directivo, tengo que tener presente ahora mismo, en estas circunstancias, esas condiciones, ¿no? Y por supuesto, ser más flexible respecto a una condición normal de trabajo en remoto, que es simplemente que la persona se organiza en su manera de funcionar, ¿no? Voy a mirar los tiempos también. Vale, faltan 10 minutos. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que ahí, si tengo costumbre a un liderazgo muy presencial, de estar muy encima de mi equipo, claramente, primero, voy a tener yo una dificultad, porque me voy a poner nervioso porque no puedo hacerlo. No puedo, si soy una persona extremadamente sensible y con necesidad de estar mirando, ¿no?, de ir a la mesa de trabajo de la gente, por ejemplo, o estar viéndome con las personas cara a cara, voy a tener dificultad, ¿vale? Y además, si mi manera de trabajar es muy fiscalizadora, entre comillas, ¿no? Es decir, fiscalizadora quizá no es el término, ¿no? Pero bueno, me entendéis, ¿no? De estar controlando, ¿no? De asegurarme, esa quizá es la manera, necesito mucha seguridad de que la gente esté encima de las cosas. Trabajar en remoto, vamos, lo más probable es que como no me adapte me va a dar un ataque al corazón en algún momento. Me sube la tensión importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque precisamente lo que tengo que aprender es a soltar. Lo que tengo que aprender a que la gente tenga mucha más autonomía, ¿no? Y esto claramente va en detrimento de mi propia tendencia a querer tener el control de la situación, a tener muy atadas las cosas, a necesitar que la gente constantemente me esté dando un feedback para saber dónde está. Entonces, claro, eso es difícil. Pero sí es cierto
que en el trabajo a distancia, cuanta más tecnología, más las relaciones humanas son importantes, ¿no? Para vincular a las personas. Por tanto, sí que es necesario que esté encima de las personas, pero no de la manera en la que lo estaba antes. No comprobando si la gente está haciendo las cosas, sino ofreciéndome y dando mi disposición por si ellos necesitan algo. Ese es el cambio de chip. En lugar de pedir que la gente nos asegure que esté haciendo el trabajo o sentirnos nosotros más seguros de que la gente está haciendo el trabajo a través de preguntas, es todo lo contrario, ¿no? Es afianzar a las personas, ¿no? En su propia responsabilidad y empoderarlas, dándoles, transmitiéndoles nuestra disposición a, bueno, a estar disponibles, a estar presente por si ellos lo necesitan, ¿no? Es un giro de 180 grados, ¿eh? Ponerme a disposición de las personas en lugar de pensar que tengo las personas a mi disposición, ¿eh? Para que tengáis una idea, os pongo un caso. Me llamó una empresa para la que colaboro, ¿no? En esa empresa ellos tienen asumido por su estructura piramidal, ¿no? Que esa pirámide, ¿no? Con la cúspide hacia arriba, que, bueno, el jefe pregunta, el jefe pide y la gente actúa, ¿no? Ayer por la tarde me pidieron una propuesta para luego a su vez enviar a una organización que sería el cliente. Nosotros haríamos un partnership, ellos serían los contratantes y yo realizaría el trabajo para ellos, ¿no? Y me dice, vale, perfecto, entonces envíame una propuesta hoy. Le digo, no, hoy no puedo, hoy tengo mi estructura, hoy tengo mi jornada, envíamela mañana por la mañana. Esta mañana a las 9 le he dicho, mira, materialmente no he podido hacerla. Ya, pero es que necesito enviarla a las 12. Digo, ya, pero yo a las 10 tengo una videoconferencia, ¿no? Esa falta de percepción de la organización, de las otras personas en su propio hogar y en su propia vida personal, el no verlo nos hace pensar, nos hace caer en la falacia de que la gente está a nuestra disposición, y más aún si venimos de digamos, unos hábitos, ¿no? Nos hemos educado en funcionar en ese modelo piramidal con la cúspide hacia arriba, ¿no? De, bueno, ¿cómo se dice? No recuerdo cómo era el dicho, ¿no? Pero que, bueno, que al final el jefe propone, como era, el jefe propone y el empleado dispone, ¿no? Todo lo contrario. Aquí estamos en una pirámide invertida, ¿no? En el que el empleado propone y el jefe dispone, ¿vale? Entonces, esa manera de liderar va a cambiar mucho, ¿vale? Va a tener que cambiar mucho estando a disposición de las personas, ¿no? Para eso lo que necesitamos es empoderar a las personas y pasamos entonces al segundo punto, ¿eh? Hay que considerar una cosa, que los trabajos en remoto se basan en la confianza. Y la confianza, hay elementos, la confianza es muy sexy, por así decirlo, pero la libido cae de golpe, ¿no? Se le queda ahí, se enfría la persona en el momento en el que se tiene la sensación de control e intrusividad, ¿vale? ¿Qué significa? Si me siento controlado, si me siento controlado, entonces huyo de esa relación, si aquello que estáis muy hechos con las aplicaciones para ligar de móvil, tipo Tinder, etcétera, eso se ve mucho en ese tipo de relaciones, ¿no? El intrusismo que hay cuando tú envías muchos mensajes, etcétera, al final la gente huye mucho de gente que te envía muchos mensajes, que está muy pendiente de ti, ¿no? Queremos nuestra libertad, porque sobre todo hay que considerar que el empleado por primera vez va a jugar en su propia casa. Está en su casa, no está en tu empresa. Y el entorno logístico cambia la conceptualización de las personas, la predisposición de las personas y cambia el comportamiento. Eso es como en los equipos de fútbol, ¿no? El equipo de fútbol que juega en casa siempre tiene una ventaja. Está en su zona de confort. Entonces, todo elemento que viene desde fuera en base a ese modelo de funcionar en pirámide clásica,
de que yo te estoy pidiendo y necesito confirmaciones constantes de que tú estás haciendo el trabajo, lo que lo voy a vivir como una intrusión en mi intimidad. Mucho más que cuando cuando tu jefe va a tu mesa de trabajo dentro de la empresa, porque al fin y al cabo entiendes que estás dentro de la empresa. Pero en funcionar en remoto, eso se anula. Entonces la gente está mucho más a la defensiva, es mucho más susceptible a eso. Y la desconfianza se pierde mucho más rápido. Eso nos puede llevar también a una rotación importante en las empresas. ¿Por qué? Porque, bueno, significa que la gente, ya que trabaja en remoto, ya les da igual trabajar por tu empresa que está a 5 kilómetros de distancia que por una empresa en Noruega o en China o en Singapur que le pague más, ¿vale? Por su trabajo. Hoy en día yo conozco ya gente que ¿quién ha contratado a lo mejor algún servicio de diseño y a lo mejor el logotipo se lo han hecho en República Checa, por ejemplo, ¿no? O en India, ¿no? Es decir, ojo, porque a nivel laboral vamos a competir ya a nivel global. Entonces, esa manera de funcionar, y si alguien tiene, por ejemplo, empleados americanos o empleados del sureste asiático, Hong Kong, Singapur, Malasia, que tienen ya muy interiorizada esa manera de funcionar, porque ellos ya trabajan en remoto por su deslocalización con el resto del mundo, trabajan en remoto, están acostumbrados, va a ser muy difícil vincular digamos, la manera de funcionar española digamos, esa manera de recibir el liderazgo que es mucho más cosmopolita de esos países. Para que tengáis una idea, yo estoy muy en contacto con Singapur por una serie de proyectos que tenía, ¿no? Y cuando fui a una reunión allí precisamente con el consejero económico de la embajada en Singapur, me decía, el 30% de las empresas españolas en Singapur fracasan. ¿Y por qué fracasan? ¿No? Pues fracasan básicamente por la manera, el estilo de liderazgo, ¿no? El estilo de liderazgo español, que es muy familiar, que proviene muy de la cultura latifundista, ¿no? La cultura, digamos, agrícola, ¿no? Por así decirlo, y vertical, ¿qué es lo que produce? Produce, bueno, una costumbre a funcionar de una manera muy excesivamente vertical. Organizaciones ahí son muy planas, ¿no? Entonces, las empresas que triunfan ahí, ¿cuáles son? Aquellas que en lugar de coger un mando, ¿no? Hecho a los hábitos españoles y enviarlo allí para dirigir un equipo de locales, lo que hace es coger un local como mando que se relacione con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, precisamente esa manera de funcionar que tenemos, digamos, en España y en los países latinos del arco mediterráneo, no es muy favorable al funcionar de una manera remota, dando autonomía a las personas. A partir de aquí, ¿qué tengo que hacer? Primero, tengo que modificar, tengo que autogestionarme emocionalmente. Y vamos a otro tema que hablaba, ¿no? de esos cuatro, ¿no? Tengo que gestionarme emocionalmente y aprender a convivir con el estrés, aprender a convivir sin tener esa sensación de control, que es muy, muy, muy difícil para muchos empresarios, porque muchos empresarios aquí en España llegan a triunfar por una gran disciplina, por una gran obsesión que tienen con su idea, y toda la persona que tiene disciplina y tiene obsesión para emprender una idea y llevarla a cabo, normalmente suelen tener, por idiosincrasias psicológicas también, una alta tendencia al control. Entonces tenemos que reeducarnos en eso. La organización tiene que ser más plana, incluso a pirámide invertida, y la primera gestión que tenemos que hacer es sobre nuestra propia emoción. El hecho de funcionar de esa manera típica española, de improvisar las cosas, no va a funcionar en un entorno VUCA. Necesitamos tiempo, necesitamos márgenes y necesitamos empoderar a la gente. Lo estamos viendo. Todos aquellos países que han centralizado también, controlando en exceso, ¿no? el funcionamiento de la pandemia, pues han fracasado, ¿no? Bueno, aquí hemos tenido hasta el caso de controlar los precios, ¿no?
Es decir, todas esas medidas de control, de centralización en el trabajo en remoto y en una situación de un entorno VUCA no son favorables. Gestionar, por tanto, las emociones, hacer que soltar, aprender a soltar, aprender a entender que son los demás los que tienen que tirar del carro, por así decirlo, y para eso tenemos que empoderar a la gente. Para empoderarla necesitamos pasar al otro elemento, que es la comunicación, ¿vale? Por tanto, hemos visto cómo adapto mi liderazgo. Bueno, hemos visto cómo adapto la estructura de las empresas, cómo adapto mi liderazgo. Hemos visto lo importante de la gestión emocional, gestionar la impaciencia y gestionar la tendencia a la improvisación. Bien. Y lo quiero ya aquí y ahora, bueno, por un lado es necesario porque requiere, lo había dicho, hay que ser rápidos, ¿vale? Pero, ojo, rápido no significa funcionar improvisando, funcionar con lo primero que se me ocurre. Hay que ser rápido también, pero con esa capacidad de alejarnos del árbol para ver el bosque y tomar determinadas decisiones en base a muchos elementos y no solo a una fotografía inmediata, ¿no? Para eso necesitamos equipos sueltos, equipos cortos, por así decirlo, el número de personas, y para podernos comunicar mejor, ¿no? Y a partir de ahí pasamos a la parte de comunicación y luego veremos, voy a dejar unos minutos, si tenemos a disposición. Sí. ¿Veis? Vale. Sí, sí. Nos quedan unos 10 minutitos, podemos terminar ahí cuarto. ¿Parece? Si ¿Sí? tenéis alguna, no sé si tenéis alguna pregunta, ponedla por el chat o ir diciendo, también por si queréis también que Roberto la resuelva. Sí. Voy a leer aquí si hay alguna... Hay preguntas. Si acaso, David, te voy a pedir si puedes destacar algo tú mismo del chat. Voy a completar y si tú Sí, puedes destacar algo las del chat. preguntas las que han salido las he lanzado. Sí que han comentado sobre la administración del tema de quién se siente útil trabajando online o el teletrabajo, y luego también un matiz sobre el Lean, sobre qué era el Lean, que bueno, ya Almudena lo ha comentado. Lo de la administración pública no lo he entendido porque pone el 70% de la administración pública. Sí, creo que ha sido referente a cómo rendían, si rendían igual en sus casas que en el lugar de trabajo. Creo que, No lo tengo muy claro. De hecho, yo creo que la administración pública, bueno, es que aquí estamos entre jóvenes empresarios, ¿no? Sería desviarnos de eso, pero lo que os puedo decir desde mi punto de vista es que el Estado está yendo en dirección contraria, totalmente contraria, opuesta a lo que a cómo se debería funcionar en un futuro. Adelgazamiento, claramente, además, con la crisis que nos va a venir, adelgazamiento digamos, del gasto público y, por tanto, de los funcionarios. Además, con la tecnología podríamos prescindir, yo creo que más del 30% de puestos de trabajo en la administración, muchos más. Ya decía antes, a través de en fin, la gran mayoría de los puestos de trabajo de la administración son personas que comprueban expedientes, ¿no? A través de la inteligencia artificial, a través del machine learning y a través del blockchain, puedes funcionar y te puede adelgazar bastante la administración. De hecho, yo creo que una pandemia en la administración es burocratizar todo, ¿no? Y generar mucha más lentitud y al final provocar mucho más inconvenientes. Una española que ha funcionado muy bien en la gestión de la pandemia. Y luego teníamos otra que era sobre... Aquí comentan en cuanto a la motivación de equipos, cómo aplicar las recompensas y si puede dar algún ejemplo práctico. Vale, interesante. Aquí venimos a la parte que comentaba yo, la parte de comunicación, en el que básicamente la comunicación va a estar lo que es la parte de, digamos,
la parte táctil, el tacto, ¿no? La parte física. La comunicación va a ser una comunicación de contenidos, aunque sigue siendo, a ver, aspectos emocionales se siguen dando, ¿no? Lo que pasa es que hay que saberlos leer entre líneas, ¿no? Aspectos de la comunicación, que son el visual, el auditivo y el kinestésico, que es el táctil, podemos traducirlo directamente al verbal y el no verbal. El verbal va a tener mucha más prevalencia y perdemos muchos elementos del no verbal. Hay que considerar además que, pero bueno, hay toda una serie de recursos que nos pone a disposición la tecnología para captar mejor la atención de las personas. Y si captas mejor la atención de las personas, por así decirlo, influyes mejor en las personas. La tecnología tiene esa capacidad. Estamos viendo, por ejemplo, que aquellos docentes que están online es porque tienen una gran capacidad de captar la atención a través de la tecnología, ¿no? Y hacen incluso que sus alumnos estén más satisfechos con esa formación online que con la formación presencial, ¿no? A disposición herramientas, nos pone a disposición muchas herramientas a nivel de, sobre todo a nivel de gestionar los refuerzos, ¿no? Y las recompensas. Yo creo que iremos a una manera de recompensar el trabajo de las personas mucho más participativa. Hay herramientas como LinkedIn que ayudan muchísimo. A través de LinkedIn tú puedes felicitar públicamente a las personas por su trabajo y bueno, en ese sentido son ideas. La tecnología no es desarmadita, ¿no? En el hombro, ¿no? Son recompensas mucho más a través de la vía electrónica, mucho más efectivas en algunos términos, ¿no? Sí que haremos la comunicación, va a ser más difícil de hacer, sobre todo en los grupos de WhatsApp. Muchas veces las peloteras se montan porque alguien expresa algo y no pone mucho cuidado en la manera en la que lo expresa, que lo hace con rapidez o no elige bien la palabra y a partir de ahí hay mucha gente que lo malentiende o que se lo toma mal, que se lo toma en personal, etcétera, etcétera. Vamos a ver muchas situaciones de este tipo. El conflicto va a ser un elemento importante a saber gestionar por parte de los mandos y líderes. Y sobre todo poner mucha más precisión en la manera de expresarse. Y en España no estamos efectivamente muy preparados. Personal, muchas cosas, demasiadas. Y bueno, va a ser ahí un elemento de trabajo importante. Todos los conflictos, todas las peloteras que se montan muchas veces simplemente en un grupo de WhatsApp porque alguien dice algo y lo dice en el momento equivocado o de la manera equivocada, ¿no? Entonces, bueno, por parte de un mando, podemos decir que pasemos a lo que yo llamo la gamificación de las relaciones, es decir, el hecho de que las relaciones hay que estructurarlas en base a toda una serie de mecanismos de recompensa que hay que arquitectarlo, ¿no? Los psicólogos en ese sentido, los psicólogos industriales, los psicólogos económicos, estamos muy metidos en eso, a sus clientes con un estilo de comunicación y con toda una serie de recompensas, que es la manera de demostrarte cercano a tu gente, ¿no? La manera de empoderarte para que funcione, que no era ese control del que yo hablaba antes, va a ser todo lo contrario, va a ser precisamente a través de recompensas, ¿eh? La manera en la que te vas a transmitir a la persona que está en el trabajo y tiene cierta responsabilidad va a ser precisamente a través de una continua recompensa. Los jefes yo creo que los jefes, los líderes, se van a reconvertir de personas que tengan un bajo técnico a personas que básicamente lo que tienen que hacer es repartir y suministrar recompensas al equipo para que funcione, ¿eh? Por tanto, ojo con esto, porque un jefe que tiene
sobre todo eso pasa entre empresarios, ¿no? Jóvenes empresarios, que bueno, montas una empresa porque eres un técnico que sabe hacer muy bien el trabajo de esa técnica en un gestor de recompensas, ¿no? Que la parte en la medida en la que la parte técnica va a tener el tiempo al final cambiando, ¿no? de personas o tratando de apagar fuegos, ¿no? Sé que eso es muy difícil porque esto sucede también con la especialidad de muchas empresas, ¿no? En el que van exigiendo muchos aspectos del técnico del trabajo. Tenemos que aprender a soltar eso. ¿Cómo se hace eso? Pues pasando a una organización del trabajo por proyectos. Trabajar en remoto significa organizar el trabajo por proyectos. Todo lo que es digamos, la estructura jerárquica en pirámide por funciones, la estructura funcional de la empresa, pues hay que cambiarla a una estructura esencial por proyectos. Definir roles en función de los proyectos y asignar personas a proyectos. Ese es otro gran cambio. ¿Por qué? Porque el trabajar por proyecto es mucho más fácil no digo para garantizar el cumplimiento de determinadas actividades. Trabajar por proyecto implica que hay que tener una serie de entregables, que esos entregables tienen un plazo y que dentro de ese plazo hay que... Entonces, en la medida en la que tú orquestas, ¿no? Tu equipo en base a este modelo, vas a hacerles a ellos mucho más fácil el entender la responsabilidad que tienen. Sí. Hola. Hola, Roberto. Es que Sí. a mí se me ha oído un pelín entrecortado en 2 o 3 frases. No sé si ha pasado igual al resto. No sé si será cuestión de conexión o algo. Pero bueno, ahora parece que se te oía bien, Roberto. Porque está reiniciando el audio. Mi altavoz no funciona. Ahora se te oye. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. ¿Sí? Vale. Era como cuestión de conexión, pero bueno, adelante. Vale. ¿Dónde estaba? El hecho de... Bueno, sobre recompensas de equipo. Sí, eso de recompensa, pues al final tenemos que convertirnos en gestores de recompensas. Por lo tanto, con esto hemos abordado la parte de organización, la parte de logística de rediseño de puesto de trabajo y flujo, la parte de la comunicación con las emociones y todo eso al final revierte en una disciplina, mayor disciplina de las personas, ¿no? Una manera de esa arquitectura de recompensas, ¿no? Porque a través de esa arquitectura es como mantenemos vinculadas a las personas al proyecto. Estaban con el diseño de proyectos, una serie de plazos con una serie de entregables y hacer que las personas funcionen a través de esos entregables, esos hitos, ¿no? Y coincidiendo con cada hito, claramente generar toda una serie de elementos de recompensa que o evolucionas en el videojuego, tiene una serie de recompensas que automáticamente el sistema te ofrece, ¿no? El trabajo de equipo en remoto se va a parecer mucho a esto, ¿no? A saber leer las corrientes y saber
gestionar todas esas recompensas con el fin de que al final la gente siga vinculada a tu proyecto. Y si una persona no está a gusto contigo y su trabajo es tiene un alto porcentaje en remoto o casi en exclusivo en remoto, no va a tener el menor reparo en buscarse opciones y no la va a buscar en la empresa, ¿no? Un desarrollo y hay que la española porque porque en nuestro alrededor no hay empresas que ofrecen algo mejor, cuidado porque vamos a un cambio disruptivo en ese sentido, ¿no? Poner los cuernos, por así decirlo, con alguien que está en Chile o en Montreal y de un día a otro decir, no, pues aquí se ha acabado nuestra relación, ¿no? Bien, eso es un poquito el discurso, ¿no? Repito, hemos pasado de una parte macro, de cómo están los estamos tratando a toda una serie de circunstancias y luego hemos ido a analizar esos aspectos, el primero logístico y de organización, el segundo sobre el rol del líder, el tercero sobre cómo va a cambiar mi gestión de las emociones, cómo tengo que gestionar la comunicación, cómo dentro de esa comunicación tengo que repartir una serie de recompensas y tenerlas bien planeadas. Eso de trabajo muy técnicos. Y al final hemos llegado al tema de la disciplina, ¿no? Cómo ayudamos a la persona a disciplinarse, claramente siendo flexible y por esas recompensas. Esto por mi parte es todo. No sé si, David, tú tenías una pregunta, ya que estamos, no tengo conveniente en contestarla. La tengo aquí abierta. Ahora, con referente al vídeo que decías que bueno, que sí, cuando estamos en el lugar de trabajo nos tomamos un café y tenemos tiempo pues para hablar con los compañeros de nuestra vida personal o un poco destensar, aliviarte un poco y ser una vía de escape, ¿no? Para un poco comentar, oye, pues voy saturado de trabajo, tal, ¿no? Y claro, aquí levantas la cabeza y solo ves tu pantalla, tu webcam y miras alrededor y estás solo. Entonces era como un poco ver si era interesante usar pequeñas charlas o videoconferencias para decir, oye, a las 11:30 nos tomamos un café, aunque sea para hablar de lo que quieras, ¿no? Pero como si fueran pequeños descansos dentro de tu rutina diaria para no perder ese feedback con tus compañeros y equipo y poder también un poco desahogarte de, pues mira cómo estoy yo aquí, tal, con los niños, o mira que tengo aquí este trabajo que no sé qué hacer, o simplemente decir que lo que vas a hacerte de comer luego, ¿no? Entonces, ver qué estrategias o si eso lo ves interesante, eso de hacer pequeños descansos diarios o un par de veces a la semana quedar con tu equipo para eso. No sé, para ver. Las quedadas con equipo y la relación uno a uno se van a intensificar, ¿vale? Se van a intensificar, pero a nivel laboral. Yo creo que nos vamos a centrar mucho más en lo que es el desempeño de tareas. Hay que considerar una cosa. El online nos va a convertir en más libres de elegir qué es lo que queremos. ¿Qué quiero decir? Que donde a momentos y situaciones que se daban en la empresa colectiva, pero que no querían ir, pero iban a malas ganas, con el online eso no va a pasar. Directamente no se van a, digamos, no van a invertir su tiempo en eso, ¿vale? Por tanto, la gente es más libre de participar o no de nada, tenemos que dar esa libertad, ¿vale?
el cambio logístico va a suponer un cambio en ese aspecto. Por tanto, si pensamos en esas empresas que tratan de aglutinar a la gente alrededor tienen que invertir en ese tipo de eventos, eso sí. Pero que esa inversión no suponga necesariamente una obligación, ¿vale? Porque además el online, el trabajo en remoto, lo que va a suponer un cambio importante de la persona no estando a la presencialidad, van a elegir aquellas empresas donde pueden trabajar. ¿Por qué? Porque, bueno, ya se pueden desplazar. Es decir, se pueden desplazar virtualmente, ¿vale? Bueno, yo creo que las personas van a tener mucho más poder en elegir aquellas empresas y aquellos entornos donde se sientan más a gusto. El tema del engagement, si forma parte de mi equipo, porque compartes los valores de mi organización y el engagement y los eventos están asociadas digamos, coherentes con ese valor, con esa imagen de marca mía. Y si no, la gente se irá, se moverá, ¿no? Y entonces, eso de quedar para tomar café, yo creo que la gente quedará para trabajar. Del tiempo y quedar para pasar el rato, no. Si quedo para pasar el rato, quedo físicamente. Lo físico y lo presencial se va a centrar más para aquella cosa que realmente quiero, ¿no? Si quiero pasar tiempo, no te preocupes, que haré por verte. Entonces, no sé, no lo tengo yo muy claro. Yo creo que en esa situación como la actual, sí, porque nos estamos adaptando, pero cuando esto se normalice, la misma persona tendrá la voluntad y la autonomía con quien quiere. Y no va a ser trabajo, ¿no? Precisamente, mientras por un lado lo que estamos haciendo es fusionar lo que decía al principio, la esfera personal con la profesional, por un lado, no acaben secuestrados por la tecnología. Entonces, bueno, no sé, creo que habrá un poquito de todo, pero que a la larga esa costumbre de tomar café por online, creo que no. Que si se quedará físicamente, cuando se pueda, obviamente. Perfecto, Roberto. Pues no sé si hay alguna... Por el chat no hay ninguna pregunta más. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Nos hemos ido de tiempo un poquito, pero también hemos iniciado un poquito más tarde y... Sí. No sé. Problema. Nada, si tenéis más preguntas que hacer, ponerlas por redes sociales, por YouTube, por donde estéis viendo este vídeo. Exactamente. Y Roberto seguro que lo podrá contar. Sino también a través de su canal, de sus redes sociales, que es súper activo, o de su web. Pues nada, Roberto, hemos aprendido mucho. Esperemos, si nos llega alguna pregunta, te la haremos llegar. Por supuesto. Y nada, muchas gracias, un abrazo y esperemos tomarnos ese café presencial pronto. Que no sea presencial y pronto, sí señor. Sí, señor. Venga, encantado, muchas gracias a vosotros también. Ha sido un placer y estoy a vuestra disposición. Perfecto, pues un abrazo y gracias, Roberto, por Venga, tu tiempo. hasta luego. Un saludo, hasta luego.